Hola, ¿qué tal mis hermanos y amigos? Saludos para todos ustedes. Aquí estamos compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, el pan de vida que está en este libro sagrado. Vamos a hacer esta parte sobre el día de reposo como una parte complementaria a los dos temas que ya hemos colocado en el canal esta semana. Es interesante, mis hermanos, que hablemos de los beneficios, las bendiciones, lo que representa guardar el día de reposo. Dios nunca nos pide que hagamos algo para perjudicarnos, para incomodarnos, en absoluto. Todo lo que Dios nos da, lo hace para nuestro bien y tiene beneficios. Eso es indudable. Así que yo quiero que analicemos algunos puntos que nos ayuden a comprender cómo me bendice, cómo me beneficia, cómo me hace mejor cristiano el que yo acepte que Dios tiene un día y que ese día es un día sagrado, que yo lo separo, lo dedico para el Señor y que eso a Él le agrada, porque es un mandato suyo, un día especial. Entonces, comencemos hablando de lo que significa el sábado. Lo primero que quiero decir es que el sábado es un encuentro con el Creador, un acercamiento. Todos los días de la semana nosotros tenemos nuestro estudio, oramos, estudiamos, sacamos tiempo para tener ese encuentro con el Señor, pero el sábado es especial. Hay una doble bendición. ¿Por qué? Porque es un tiempo que separamos, que el Señor nos ha pedido que dejemos todo a un lado. Quiero aquí, y varias veces menciona el texto de Isaías 58:13. ¿Qué dice Isaías 58:13? Si retrajeres tu pie en mi día santo de hacer tu voluntad, y al sábado llamares delicia. O sea, aquí es aquí es donde está el detalle. A veces nos llama la atención cómo la mayoría de los cristianos llaman el día de reposo un día de esclavitud, una carga, cuando la Biblia dice que debe convertirse en una delicia. Entonces, primer punto es un encuentro con el Señor, un encuentro pleno, un encuentro cercano, digamos, y a plenitud con la palabra de Dios. Segundo, el sábado es una conmemoración. El sábado es un recordativo. ¿Qué nos recuerda el sábado? Nos recuerda que Dios es el creador. Cuando usted, mi hermano, cuando usted, mi querido amigo, separa ese tiempo y lo dedica para el Señor, usted está reconociendo que Él es el creador. ¿Qué dice el texto? Y lo voy a leer a la letra de Éxodo 20. Vamos a leer Éxodo 20, versículo 11. Éxodo 20, 11. Fíjense cómo dice el texto y nos da toda la claridad a lo que estamos hablando, la conmemoración, el motivo por el que el Señor ha separado ese tiempo. Dice el texto, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí entonces tenemos la referencia de Génesis 2, 1 al 3, cuando el Señor dice que terminó la creación, pero separó el sábado, lo bendijo, lo santificó, lo reposó. Entonces, ese es el segundo motivo que se convierte en bendición, de que nosotros estamos reconociendo a nuestro Creador, a nuestro Padre como Creador de todas las cosas. ¿No les parece a ustedes que es más que un motivo suficiente? Si esto se hiciera, si el mundo hubiera hecho esto, si nunca se hubiera apartado de ese mandamiento del Señor, fíjense ustedes, ¿qué tendría la evolución que ver hoy día? Ninguna cosa. Pero es precisamente por haberse el hombre olvidado del día de reposo que la evolución
tomó fuerza. Otro punto que es bien importante y hay que tomarlo en cuenta, pero como debe ser. El día de reposo, el sábado, es una señal de santificación. Lo dice la Biblia con toda claridad. Y voy a leerles Éxodo 31:13. Este texto dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Aquí alguien que dice que eso fue para los israelitas, para los hebreos, me dirá, es que eso era para los israelitas. Mis hermanos, las promesas de Israel y sus mandatos son transferidos para la iglesia, para los gentiles, para nosotros. Somos el Israel espiritual de Dios. Todos los creyentes que han aceptado a Cristo, judíos y todos los gentiles, forman parte de la iglesia de Cristo. Esa idea de que es que hoy Dios está trabajando con la iglesia y que después va a trabajar con los judíos, eso es una mentira. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo. Dios tiene un solo pueblo. Entonces, queda aquí en este texto claro de que el día de reposo trae como bendición santificación. Quien guarda el día de reposo con su mejor esfuerzo, de la mejor manera, ama a Dios y Dios lo santifica. Ahora voy a leer otro texto que tenemos en Ezequiel, capítulo 20, y voy a leer 2 versículos. El versículo 12 dice: Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El Señor nos santifica. Y el versículo 20 dice: Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Señal. Y señal de santificación. Entonces, miren qué importante esto, mis hermanos, para que nosotros lo tengamos en cuenta como una bendición, como un tiempo especial. Yo podría contarles muchas experiencias, pero tengo una experiencia que siempre la recuerdo, y es el haber tenido un trabajo de esos trabajos estresantes y anhelar que llegara el día de reposo. Y cuando llegaba el sábado, para mí era una bendición, porque ese día ya lo tenía dedicado para las cosas de Dios, dedicado para tomar como un respiro, como un refrigerio. Y es posible que usted tenga un trabajo así, un trabajo de los trabajos que lo absorbe. Y en las ciudades es muy común que usted llega tarde, que tiene que madrugar mucho, y eso a uno lo estresa. Y no nos digamos mentiras, muchos no tienen casi ni tiempo para tener un buen encuentro con el Señor cada día en la semana. Y el sábado se convierte como en esa bendición, en ese tiempo especial para estar cerca de los hermanos y estar más en comunión con el Señor. Otro punto. El sábado es un sinónimo, es un símbolo de libertad. Y si leemos el texto de Éxodo 20 o de Deuteronomio 5, dice claramente que el Señor saca a Israel de Egipto, de esclavitud, y los trae para que sean libres y para que le sirvan, para que lo adoren. Aquí también alguien podría decir, bueno, pero eso era ellos que estaban esclavos, mis hermanos, mis amigos queridos. El mundo hoy es un mundo de esclavitud, es un Egipto de esclavitud. Tiene un gobernante que es Satanás. Y si allá en Egipto, Faraón era el instrumento que el diablo había usado para esclavizar a los hebreos, pues hoy también hay esclavitud en el mundo. Esclavitud en los vicios, esclavitud en el trabajo,
esclavitud y la corrupción de este mundo. ¿Cuánta gente hay que trabaja más de lo necesario? Y son esclavos. Y Dios, cuando alguien acepta el mensaje del Señor y el mensaje de guardar el sábado, viene de un mundo de esclavitud a sentir esa libertad. Dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que este también es un símbolo de libertad. Hemos sido llamados a ser libres, libres en el Señor. Esto no es esclavitud, es libertad. Nos gozamos de servir al Señor y de obedecer su palabra, haciendo el mejor esfuerzo que podamos hacer nosotros para cumplir la voluntad de Dios. El Señor hará lo demás. Debo colocar mi voluntad y unirme con la voluntad del Señor. El Señor hará todo lo demás. Otra bendición, y esta es una bendición muy bonita y ya mencionamos un poquito sobre eso, pero el sábado es una oportunidad para dejar a un lado lo secular. Por eso es tan importante que el sexto día nosotros ya tengamos avanzado muchas cosas de preparación para que cuando lleguen las horas del sábado estemos tranquilos y podamos dedicar ese tiempo para la mejor obra. La mejor obra de servir al Señor, de adorar a Dios, de tener esa comunión con Él y, ¿por qué no?, como dice en la palabra de Dios, hacer el bien a alguien. Entonces, fíjense ustedes, en un mundo de estrés, en un mundo donde se corre tanto, estaba mirando el informe de cómo se está suicidando tanta gente hoy día. Y saben ustedes que mucha gente se suicida, y sobre todo en los países industrializados, por exceso de trabajo. Pareciera mentira, pero los japoneses, que es un lugar donde se suicida mucho la gente, se suicidan mucho los japoneses, uno de los principales motivos es el exceso de trabajo. Y eso pareciera algo paradójico, ¿no? Que donde hay tantas comodidades, tienen tantas ventajas, también se quiten la vida, y uno de los motivos sea no tener tiempo muchas veces ni para ellos. Es un antídoto contra el estrés, el día de reposo. Cuando usted hace preparativos en la semana, no deje todo para el sexto día, mi querido hermano. Haga preparativos. Hay un consejo muy bonito que yo lo aprendí hace muchos años, es que cuando termina el día de reposo, yo comienzo ya a hacer preparativos para el próximo día de reposo. Y hacemos la ecuación como la hacían los judíos, los israelitas. El primer día de la semana, ellos lo llamaban primer día después del sábado, segundo, tercero, cuarto, llegaban al sexto día, día de preparación y el día de reposo para ellos. Había hecho mención en el video anterior acerca del asunto de que el día de reposo no lo guardábamos como lo guardan los israelitas. ¿Por qué no lo guardamos como ellos lo guardan? Porque ellos le colocaron a este mandamiento del Señor muchas cosas adicionales, cosas de ellos, no mandatos del Señor. Y habían olvidado algo esencial, que era la misericordia. Por eso cuando el Señor hacía una sanidad, ellos lo perseguían por eso. Y recuerden que en el asunto de qué vale más, si una oveja o un hombre, el Señor le dice a ellos, ¿cuánto más vale un hombre? Por lo tanto, es bien y es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces, mis hermanos, si somos compasivos con los animales, si tenemos animales, el día de reposo no los dejamos aguantando hambre. El día de reposo los atendemos en lo que ellos necesitan. Por lo tanto, si hacemos eso con los animales, ¿por qué no hacemos eso con los seres humanos? ¿Y por qué los judíos se enojaban cuando el Señor sanaba en el día de reposo? Algo que es contradictorio a lo que el Señor les había enseñado en cuanto a hacer el bien en el día de reposo. Este puede ser otro punto, mis hermanos, el punto de que el Señor nos ha llamado para que hagamos el bien.
Otra parte importante es lo que les habíamos mencionado del reposo en Cristo, porque este es uno de los argumentos más usados para decir, ya no hay que guardar el sábado porque el reposo es Cristo. Y eso es verdad, el reposo es Cristo, pero el que reposa en Cristo complementa, se entra en una relación de abstenerse de obras en el día de reposo, o sea que es mayor la bendición. Es una mentira decir que el reposo es Cristo, pero si pisotea el día de reposo que el Señor dio allá en la creación. Así que eso debe quedar claro para nosotros. Cristo es el reposo. Yo les decía, mis hermanos queridos, no hay nada que nosotros hagamos y que hagamos para el Señor que nos deba tener pues como centro el Señor. Entonces, si yo separo el día de reposo, pero lo hago como algo rutinario, mecánico, pues de hecho no sirve para nada. Y cualquier cosa que yo haga. Si yo llevo una ofrenda al Señor, pero la llevo como algo que me toca hacer, pues tampoco tiene sentido. Porque el Señor, dice la Biblia, se agrada para los que obedecen de corazón, los que hacen las cosas con amor. Así que eso del reposo en Cristo, y lo veremos en Hebreos 4, que no tiene ningún sentido cuando se tiene a Cristo como el reposo, pero se pisotea su mandamiento. Otro punto importante es el que está en Hebreos 4. Y yo voy a leerles aquí algunos textos de Hebreos 4 que nos muestran lo que Hebreos 4 está hablando del día de reposo del Señor y no de un reposo ya en Cristo sin el día de reposo de guardarlo, del mandamiento. Dice el versículo 12 y 13 de Hebreos 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Podría hacer aquí muchas aplicaciones a estos dos textos. Voy a hacer algunas. Por ejemplo, miren hermanos, mirad estad atento, que entre ustedes no haya corazón malo, duro corazón, donde rechacen los mandatos de Dios y hagan a Dios como que Dios miente. Segundo, el texto 13 dice, exhortémonos los unos a otros. Hoy que se dice que ninguno endurezca su corazón y sea engañado por el pecado. La definición que da la Biblia de pecado es violación a la ley de Dios. Violación a la ley de Dios. Y como dice Santiago 2, 10 al 12, 10 menos 1 es igual a 0. Así que si usted me dice que guarda 9 mandamientos, pero ha dejado uno a un lado, dice Santiago, es como si usted los estuviera violando todos. Haga un reconocimiento. Ese es un mandato del Señor. Voy a leerles ahora del capítulo 4, los versículos 10 al 12. Dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Aquí hay varias aplicaciones para este texto, mis hermanos. Ha reposado de sus obras. Usted no reposa de obras del pecado porque llegó el sábado. No, usted ya ha reposado de las obras del pecado. Y reposa de las obras del pecado. Ha dejado las obras del pecado a un lado todos los días. Si comete algo incorrecto, usted no lo ha hecho porque esté en esas obras del pecado. Por eso, aquí se aplica a eso que nosotros dejamos. Dejamos lo malo, pero se aplica a dejar las obras de la vida diaria, cumpliendo con lo que dice el mandamiento de Éxodo 28 al 11. No hagas en él obra alguna, dejamos las obras a un lado. Dice el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fíjense ustedes,
semejante ejemplo de desobediencia. No desobedece el que guarda el día de reposo, desobedece el que lo viola, el que lo quebranta, el que a mano alzada lo quiere sacar de entre los 10 mandamientos. Ese es el que lo está pisoteando, y el apóstol aquí dice semejante ejemplo de desobediencia. O sea, lo magnifica, no es de poca monta, no es cosa menor. Y dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Notan ustedes? Aquí, mis hermanos, la invitación es a que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Y podía mirar el contexto del versículo 9 que dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Mis hermanos, aquí lo que debemos sacar como conclusión es, esto es confianza en el Señor. Confianza. Fíjense en lo que les voy a decir. Tengo un amigo que tiene algo particular. Él tiene las manos muy corticas. Tiene un cuerpo normal, pero tiene unas manitos corticas. Sus manitos llaman la atención. Y algunos le hacen, como dicen, le hacen bullying por las manitos, mani cortico. Lógico que él las puede funcionar bien, él trabaja, pero sus manitos son corticas. Para los que dicen que tienen que trabajar el sábado, porque es que tienen que mantener la familia, porque es que deben de trabajar, como les dije en el tema anterior, esto es confianza, seguridad. Les contaba la historia de cuando uno va a pedirle a un patrón que no va a trabajar el sábado, y usted va pensando, bueno, voy a ir a pedir el sábado. Si me dicen que sí, ay, qué bueno. Si me dicen que no, pues yo lo voy a pensar. Ya está perdido, ya perdió. Dios no puede hacer nada. Dios va a obrar cuando usted tiene la seguridad o la decisión tomada. Si me dan el día de reposo, el sábado voy a trabajar en esta empresa. Si no, bueno, Dios tendrá algo mejor para mí. Voy a leerles aquí entonces un texto que nos va a ayudar a entender lo que les decía de mi amigo de las manos corticas. Dice aquí en el versículo 23 de Números 11. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora veréis si se cumple mi palabra o no. ¿Se ha cortado la mano del Señor como la mano de mi amigo, que tiene sus manitos cortas? ¿El Señor ya no tiene bendiciones? ¿No puede mover corazones? Ay, mis hermanos, este texto lo puede usted leer con el que está aquí en Isaías, en el capítulo 59, el versículo 1, que es similar. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios conoce tus necesidades, mis necesidades. Miren, ese no es el caso, mis hermanos. No es el caso de que es pobre y tiene que trabajar. Yo conozco muchos que tienen forma y aún quebrantan el día de reposo. Otros que se independizaron, que ya eran adventistas, pusieron un negocio, comenzó a irles mejor, ya comenzaron a coger más dinero y por el dinero se apartaron del Señor. Ese no es el caso. El caso aquí es confianza en el Señor, confianza como entre amigos. Mis queridos hermanos, el sábado es una bendición. Es una bendición, no es una carga, es una bendición del Señor. Y cuando nosotros lo comprendemos de esa manera y lo vivimos para el Señor, vivimos algo que se convierte en una gran bendición. Por eso, la invitación es a que nosotros no
seamos reacios a hacer lo mejor para honra y gloria del Señor. Que Dios nos ayude, que podamos tener cada día en nosotros esa convicción. Paz de Cristo para usted.